Hola, vamos a hablar hoy de lectura en voz alta. Me invitaron para que estuviera con ustedes, poderles contar varios asuntos que creo que son importantes a la hora de leer en voz alta. Vamos a comenzar leyendo en voz alta porque no hay forma de de hablar de esta estrategia si no es leyendo en voz alta. Y hoy tenemos este libro maravilloso que se llama El Globo, de la autora del libro álbum argentina llamada Isol. Esto es del Fondo de Cultura Económica. Entonces vamos a comenzar leyendo y a medida que voy leyendo vamos a ir conversando sobre algunos aspectos importantes de la lectura en voz alta. Vamos a comenzar entonces. Textos y dibujos de Isol, la portada, el globo. Este es de los especiales A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Entonces, veamos. Un día a Camila se le cumplió un deseo. Su mamá se convirtió en un globo y no gritaba más. ¿Qué pasó? ¿Dónde está?, piensa Camila. Hay mucho silencio. La verdad es que mamá gritaba mucho. Al perro, al horno, a mí, a todo lo que se moviera. Ese martes se infló, se puso colorada. Hasta ahí era lo usual. Y de pronto era un globo hermoso, rojo y brillante. Mírenlo. Calladito. Camila lo lleva al parque, lo cuida y juega a los saltos lunares. Boing, boing. En el parque una nena se acerca y le dice: ¡qué lindo globo! Y Camila responde: ¡qué linda mamá! ¡Qué linda mamá! Y cada una se va a su casa pensando. Y bueno, a veces no se puede tener todo. Fin. Fíjense que esta corta historia, que aparentemente tiene un final abierto, de hecho es la sensación que deja a los lectores, es una historia para la primera infancia, es una historia que nos pone a reflexionar sobre la tensión del mundo adulto y el mundo infantil. Y vamos a ver varias cosas que son fundamentales a la hora de leer en voz alta. No sé si se fijaron que al comienzo, mínimo, o sea, si no quieren hablar del autor, si no quieren hablar del libro, mínimamente tienen que mencionar el título del libro, el autor, el ilustrador, escritor, ilustrador y la editorial. Eso es como lo mínimo que debe hacer un lector en voz alta. Cuando ustedes lean con los más chicos, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hay varias otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco, pero antes de mostrarles algunas cosas muy particulares de este libro, quisiera hacer una reflexión acerca de las huellas que la lectura en voz alta ha dejado en ustedes, en ese mapa de lecturas, en ese mapa lector que todos los seres humanos hemos experimentado también desde nuestra infancia. ¿Quién nos leía en voz alta? Si había alguien que nos narrara oralmente. ¿Cómo hizo esa lectura? ¿Recuerdas algún libro en particular, algún título, un cuento en especial? ¿Alguien jugaba contigo y jugaba con las palabras contigo? ¿Alguien te cantaba? Todas estas relaciones que construimos con el lenguaje hacen que de alguna manera estemos preparados para, por ejemplo, adquirir el código escrito.
Esto es muy importante para la primera infancia. Entonces, estas preguntas sobre la huella, las huellas que nos dejan esos lectores, esas personas, esos mediadores que pasaron por nuestra infancia, es exactamente eso lo que ustedes necesitan hacer como un ejercicio de concientización para lograr que efectivamente el trabajo que hagan con sus niños pues tenga, digamos, ese sentido. Es muy importante que el maestro, la maestra, mediadora, haga ese ejercicio como de introspección y entienda cuál es la relación que tiene con la palabra, con el lenguaje, con la oralidad, con la literatura, con la voz, ¿no? La construcción de la voz que es tan importante cuando hablamos de esta estrategia. Básicamente entonces eso es como lo primero que quisiera decirles. Lo segundo es que Daniel Pennack habla de la lectura en voz alta como un derecho y es un derecho para toda la vida, no es un derecho solamente para los niños y las niñas que todavía no saben leer y escribir, es un derecho que ejercemos para toda la vida. Sin embargo, para la primera infancia es absolutamente fundamental el uso de esta estrategia. Bueno, también es muy importante que ustedes reflexionen sobre las razones por las cuales leemos en voz alta para la primera infancia. Eso es fundamental, es importante saber por qué llevamos a cabo una práctica como la lectura en voz alta con nuestros niños y niñas. Es fundamental. Si ustedes se detienen a pensar en esas razones, seguramente un promedio de 5 o 6 razones, como las que normalmente tenemos, de las que normalmente estamos como seguros desde los imaginarios colectivos alrededor de la lectura en voz alta, pero hay otras razones que son muy importantes y muy valiosas que no solamente tienen que ver con el aprendizaje, con el desarrollo cognitivo, con otro tipo de desarrollos en la primera infancia, sino que tiene también que ver con la construcción de ese sujeto digamos, en un contexto social, en un contexto cultural. Es muy importante entonces entender que la lectura en voz alta no solamente nos ayuda a enriquecer el vocabulario, no solamente construye las bases del conocimiento, no solamente nos permite entender cómo funciona el lenguaje escrito, que son, digamos, las razones que por lo general expresión oral, el desarrollo de la capacidad de escucha, son las razones que normalmente salen a flote cuando yo en los talleres que he hecho con maestros, con bibliotecarios, promotores de lectura, he hecho sobre por qué leer en voz alta. Hay otras razones que son muy poderosas y en la primera infancia aún más. Por ejemplo, cómo a través de la lectura en voz alta disfrutamos de la musicalidad del lenguaje, aprendemos de esa música que tienen las palabras, porque leer en voz alta no es solamente un asunto de comprensión, ¿no? Digamos que la comprensión lectora, ustedes saben que en el ámbito educativo está, diría yo, sobrevalorada. De alguna manera creo que la lectura en voz alta nos pone también a pensar en otros asuntos más allá de la comprensión que tienen que ver es con la capacidad de disfrute de ese niño, de esa niña, de esa musicalidad del lenguaje, de esa musicalidad de las palabras, ese deseo que se despierta a través de la lectura en voz alta, el deseo de leer, el deseo de acercarse a los libros, de disfrutar las palabras, de disfrutar las imágenes, además pues como de todo lo que tiene que ver con la imaginación y la creatividad. También la lectura en voz alta, sobre todo en la primera infancia, da sensaciones de protección, te permiten hacer, porque como se crea un encuentro de lectura y un espacio de intercambio con otros pequeños lectores y con ese lector que es el maestro, pues allí también se construye unos vínculos de afecto, de proximidad y una seguridad porque te sientes parte de un grupo de seres humanos que comparten a través de la palabra. Bueno, eso en términos generales es como todo lo que comprende, aunque hay muchas otras razones, pero estas son como básicamente las que quisiera resaltar con respecto a la lectura en voz alta como estrategia en la primera infancia. Ahora vamos a pasar a una tercera parte. Fíjense que primero hablamos de la historia lectora y de la manera en cómo la lectura en voz alta y la voz en general nos ha dejado huella y ese ejercicio de conciencia que tenemos que hacer los mediadores para que nuestra práctica tenga mayor sentido. Luego conversamos un poco sobre esas razones, esos argumentos, esos porqué de la lectura en voz alta, que no solamente son los que
digamos, son los que tradicionalmente comprendemos o entendemos como valores para leer en voz alta, sino también algunos otros que tienen que ver con lo social, con lo afectivo y digamos con las diferentes etapas de desarrollo de los niños y las niñas. Y en tercer lugar, quisiera entonces que nos detuviéramos más como en la práctica de la lectura en voz alta. Fíjense que leí El Globo de Isol y además de la portada y del objeto cultural que es el libro, que es importante que esté en esas prácticas de lectura en voz alta que desarrollemos con nuestros niños, la idea también es comenzar a generar, digamos, unos espacios para que ellos se familiaricen con este objeto, para poderles contar que el libro tiene una portada, que tiene una contraportada, que tiene ilustraciones, que hay un autor, que hay un ilustrador, que hay unos textos escritos, que hay unos visuales. Todo esto, a pesar de que parezca muy técnico, es muy importante que desde muy pequeños se familiaricen con la cultura escrita y con el libro como objeto. Lo otro que también es importante es que independientemente de que estés leyendo en voz alta, también tienes que considerar que estamos leyendo imágenes, que las imágenes también se leen, que se leen los colores, que se leen los trazos, que se lee la composición, que se lee la perspectiva de esa ilustración, que se lee, o sea, que todo lo que está en el libro y que han pensado el editor, el ilustrador, y el escritor, en este caso ilustrador y escritor es la misma persona, pero hay un equipo de trabajo editorial detrás de cada uno de estos libros y nada de lo que esté allí, nada de lo que está allí está al azar, todo está milimétricamente pensado, los fondos detrás de las letras, las fuentes tipográficas, el tamaño de la letra, todos son aspectos importantes para tener en cuenta y que cuando tú lees en voz alta es necesario que también te detengas como en esos detalles, no necesariamente en el mismo momento de la lectura en voz alta, sino que puedas hacer una segunda, una tercera relectura y allí puedas detenerte con los niños en ciertos aspectos importantes del libro y de las imágenes. Creo que una de las cosas fundamentales de la lectura en voz alta es la preparación del material de lectura con el que vas a trabajar. Preparar un libro, preparar una lectura, no es como he visto muchas veces que pasa en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas públicas, no es tomar un libro y pegarle una ojeada y leerlo por encima y ya listo, ya está listo, no. Leer en voz alta y preparar un libro para ser leído en voz alta es algo mucho más profundo, tiene que ver con conocer de manera profunda el libro, las intencionalidades del escritor, la manera como está construido el libro, la macroestructura, ¿no? Cómo está construida toda la historia y cómo esa historia a su vez está compuesta por párrafos que a su vez están compuestos por oraciones que a su vez están compuestos por palabras. Es decir, habitar el sonido de las palabras del libro implica un habitar el libro, un prepararlo no solamente como una tarea más, sino como realmente de qué manera este libro me toca como mediador y cómo lo habito, cómo me toca, cómo me emociona, cómo lo entiendo, cómo lo saboreo también en la musicalidad de su lenguaje. Eso es absolutamente fundamental. Entonces la preparación, digamos, es el primer tip importante a la hora de leer en voz alta, como en la práctica misma, aprender a preparar una lectura. Hay diferentes técnicas, por ejemplo, Luis María Pesetti tiene unas técnicas muy interesantes para preparar la lectura y es que él utiliza también ciertas convenciones para saber que en ciertos momentos de la lectura sube el volumen, va más despacio, obviamente dependiendo de la lectura. Es decir, si es un libro de misterio, si es una historia de misterio, si es una historia divertida, si es un libro de divulgación científica para niños pequeños, que los hay, si es un libro de arte, dependiendo de la naturaleza del texto también, pues por supuesto que la lectura se va adaptando. El segundo, digamos, tip importante a la hora de leer en voz alta es precisamente lo que hace un rato mencioné de habitar el sonido de las palabras, es decir, preparas el texto que vas a leer en voz alta, pero también aprendes a habitar el sonido de las palabras. Y las dos cosas van muy, muy de la mano. Si tú conoces el libro profundamente, si te emociona, si te gusta, si te transforma, pues de alguna manera también vas a poder habitar el sonido de las palabras de la manera que
que es, digamos, sin sobreactuaciones, no es leer por leer, no es un problema solo de desciframiento del código escrito, sino es realmente vivir lo que estás leyendo. Es como si tú estuvieras metido dentro de la historia. Y eso es habitar el sonido de las palabras. Hay un artículo maravilloso de un narrador oral mexicano que se llama Rodolfo Castro, que precisamente el artículo se titula Habitar el sonido. Y él explica que las palabras son como vasijas de barro vacías que solo pueden ser habitadas y pues, que solo pueden que solo pueden ganar vida en la medida en que la voz esté allí dándoles esas alas, dándole, digamos, animando, que es animar cada una de esas palabras. Entonces tenemos preparar el texto, habitar el sonido de las palabras y habitar el sonido de todo el texto. En tercer lugar, es muy importante conectar con quien estamos leyendo, sea un niño, 30 niños, 500 niños, con mi hijo, con mi pareja, con la persona que estés leyendo en voz alta. Es muy importante de entrada que conectes a través de la mirada. Y eso es importante porque finalmente tú no estás leyendo para ti mismo, estás leyendo para el otro. La lectura en voz alta es un acto de entrega y ese acto de entrega implica una atención con el otro. Y esa atención con el otro tiene que ver con el gesto, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con el cuerpo. Entonces, cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos con el otro es absolutamente fundamental. Yo no sé si ustedes han visto otras lecturas en voz alta, por ejemplo, de escritores o de algunas otras personas que leen para sí mismos, que se tapan la cara, que olvidan por completo que están haciendo realmente un ejercicio de comunicación. Bueno, el cuarto entonces es el manejo adecuado de la voz. Esto también es muy importante, es un tema muy complejo. Hay talleres de educación vocal, hay, digamos, algunos libros también que nos pueden dar muchos elementos para trabajar este asunto del manejo adecuado de la voz. Sin embargo, hay unas características que son fundamentales. El volumen, la vocalización y la velocidad son los tres aspectos más importantes a la hora de manejar la voz en una lectura en voz alta. Es fundamental. Hay otros elementos de la voz en los que no podemos trabajar, digamos, ciertos asuntos de la voz porque están por fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, el timbre de la voz, que es como la huella digital, pero la voz, digamos, cada voz tiene un timbre exacto que no puede ser, digamos, repetido por otra voz, a no ser que, por supuesto, la persona esté preparada para ello, pero nunca será el mismo timbre de voz. Entonces, el timbre de voz es algo que no se puede trabajar. La respiración es fundamental. En la respiración está la clave de la proyección de la voz, del volumen. No sé si a veces les pasa que cuando leen en voz alta, sí, es como si se les acabara el aire. Es probable que estén utilizando un resonador que no sea el más adecuado. Hay diferentes resonadores y es muy importante comenzar a trabajar ese asunto de la respiración porque no solo en la lectura en voz alta, estoy segura que en clase, y he sabido que muchos maestros, maestras, profes tienen problemas con la voz porque no calientan la voz, porque se esfuerzan, porque de pronto no están respirando de la manera adecuada. Así que mucho cuidado con el tema de la respiración porque es fundamental a la hora de leer en voz alta. Bueno, ese es el cuarto, ¿no? Entonces vamos para el quinto. Y el quinto es el manejo del libro como objeto y de los recursos que utilicemos a la hora de leer en voz alta. Este es un libro pequeño, no tiene mayores problemas para poderlo manejar, manipular. Pero si utilizáramos un libro más grande como este, por ejemplo, ¿sí?, o incluso un formato mucho más grande, entonces tenemos que ver de qué manera podemos leer para que sea cómodo para nosotros y para que sea cómodo también para los otros, para mí y para los otros. Y es, no sé, a veces los libros son tan grandes que sostenerlos aquí durante mucho tiempo puede convertirse en una tortura. Y uno no se da cuenta en qué momento empieza a reflejarse eso en el gesto. Entonces, tómenselo con tranquilidad. Yo recomiendo siempre leer en voz alta tranquilamente el texto y luego mostrar las ilustraciones. De tal manera que
te tomas el tiempo, no te estás generando una sobrecarga también, digamos, en el esfuerzo que estás haciendo con el cuerpo y tampoco estás generando una desconexión con el público. Digamos, los lectores, los pequeños lectores, también comienzan como a descifrar en ese ritual de lectura en voz alta que haces, como la forma en cómo lo haces. No hay una sola forma de hacerlo, pero hay ciertas cosas que mínimamente es necesario tener en cuenta. No taparte la cara cuando estés leyendo, es fundamental. En este caso, pues el libro es muy pequeño, pero si son libros grandes, suele pasar que nos tapamos la cara leyendo. Entonces eso, pues por un lado, interrumpe la conexión que tienes con la mirada, pero por otro lado también hace que la voz no pueda proyectarse de la manera adecuada. Entonces también es bien importante. Ahora, si vamos a utilizar recursos adicionales además del libro, recomendable que si vas a hacer una lectura en voz alta digital, que sea en tablet, que sea en Kindle, que sea en un formato que sea lo suficientemente grande, porque a veces la lectura en voz alta desde un celular termina siendo muy tortuosa porque no alcanzas a leer la letra, porque bueno, se te abre otra página, bueno, en fin, pasan mil cosas. Entonces, si vas a utilizar un soporte digital, que sea un soporte digital que tenga una buena área. Si vas a utilizar, por ejemplo, el VideoBeam como un recurso, también es importante aprender a manejarlo, estar seguro de que la presentación está completa, que no se va a desconectar el VideoBeam, que estás cómodo, que el VideoBeam se está proyectando bien, que los niños se están viendo. Todo eso es absolutamente fundamental y eso tiene que ser preparado con tiempo, no es como de un momento a otro. Si vas a digitalizar los libros, si vas a tener un libro en PDF digital, nunca olvides utilizar el libro como objeto cultural. Eso también es muy importante, porque hay un esfuerzo muy grande editorial en cada uno de estos libros y la idea no es reproducir los materiales de lectura digitalmente y no, digamos, tener como la consideración con el mercado editorial de también tener el libro como objeto cultural, bien sea porque lo compramos en una librería o porque vamos a la biblioteca y lo sacamos prestado. Podemos utilizar otros recursos. El Kamishibai es uno de ellos. Es un recurso, es un dispositivo muy poderoso. Hay Kamishibais en madera, hay Kamishibais en cartón. Tú mismo lo puedes fabricar o lo puedes comprar como quieras, pero también si vas a enfrentarte a esa experiencia de leer en voz alta con un Kamishibai, pues tendrás que también informarte, ensayar, también como el paso de las láminas, asegurarte que todo esté muy bien, eso es fundamental. Y si vas a utilizar un susurrador, pues que es este tubo a través del cual susurras fragmentos o cuentos cortos y demás, pues también lo mismo. O sea, hay que saber utilizar los recursos con los que contamos a la hora de leer en voz alta. Bueno, como por último quisiera dejarles como un par de frases que me encantan. Una es de Rodolfo Castro y la otra es de Miguel Morey. Rodolfo Castro, este narrador oral mexicano que tiene este artículo que les mencionaba hace un rato, tiene una frase maravillosa. Dice: eso que no es libro es lectura. Leer es caer al vacío. Me encanta porque de verdad nos pone a pensar en el valor de la voz y del trabajo que hace el mediador, porque un libro solo, estos libros allí, no pasa nada solamente con los libros. Se necesita un mediador que le dé vida a esos libros y que lo entregue a otros lectores para que realmente esa experiencia tenga sentido. Y la segunda frase, que es de Miguel Morey, que es uno de mis filósofos, es un filósofo de la educación español que me encanta también, dice: nuestra vida es solo tiempo cabalgado por un lenguaje. Nuestra vida es solo tiempo cabalgado por un lenguaje. Me encanta porque realmente el vínculo que tenemos con el lenguaje es fundamental. Así que lo que ustedes hacen por los niños y las niñas, desde esta estrategia y de otras, en general, desde el universo de las palabras, desde el mundo del lenguaje, es para toda la vida. Lo que estamos haciendo es formando sujetos del lenguaje a través de la palabra cantada, de la palabra contada, de la palabra leída en voz alta, a través de las imágenes, a través de todas las posibilidades de la narración, de los diferentes soportes, de los diferentes formatos. Finalmente, en el centro de lo que hacemos están los seres humanos y sus relatos, para contarlos, para escucharlos y para compartirlos. Muchas gracias.